Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a estudiar una de las herramientas más importantes que tienen los contadores para el desarrollo de su trabajo, que es el catálogo de cuentas. El que conoce y entiende el catálogo de cuentas de la empresa, conoce y entiende las operaciones de la empresa. De ahí la importancia que tiene no solamente saber hacerlo, sino saber cuáles son las cuentas que forman parte de este catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas no debe pasar desapercibido por nuestra vida como contadores. Por el contrario, debe ser una de las herramientas más importantes que debemos aprender a manejar, aprender a estructurar e incluso en algún momento aprender a saber cuáles son todas esas cuentas casi que de memoria, porque esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de que nosotros vamos a desarrollar cualquier asiento contable o cualquier estado financiero. El entender las cuentas del catálogo de cuentas significa entender a la empresa, cuáles son sus funciones más importantes, y también significa que vamos a saber desarrollar adecuadamente las operaciones de la empresa. El catálogo de cuentas es una lista que contiene el número y el nombre de cada una de las cuentas que se usa en el sistema contabilidad de una entidad económica. Dicho listado debe relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas, y estas deben colocarse en el orden de las 5 clasificaciones básicas: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Esas son, digamos, las cuentas más importantes. Sin embargo, después vamos a ver que se agrega una más entre el ingreso y el gasto, que es el costo. Generalmente en este catálogo, el número de las cuentas de activo comienza con el número 1, el de las cuentas de pasivo con el número 2, de las cuentas de capital o patrimonio con el número 3, las de ingreso con el número 4 y las de gasto con el número 5. Eso es muy relativo, chicos. No necesariamente va a ser así. Para efectos prácticos nuestros, pues sí podemos utilizar esa nomenclatura que nos están ofreciendo en este texto. Sin embargo, si agregamos costos, iría entre ingresos y gastos, de modo que gastos se convertiría en el número 6 y costos en el número 5. ¿Qué es un activo? Un activo es aquel recurso económico propiedad de una entidad. Es todo lo que tiene una empresa que espera lograr beneficios en el futuro. Eso es un activo. O sea, podríamos decir entonces que un activo es todo lo que tenemos. Si tú tienes una guitarra, eso es un activo para ti. Si tú tienes una cama, eso es un activo para ti. Si tienes un radio o un teléfono, eso es un activo para ti. Lo mismo en las empresas. Un activo es todo lo que tiene. Llámese calculadoras, llámese computadoras, llámese máquinas eh, para hacer cemento o alguna máquina para hacer ladrillos, qué sé yo. Esos son activos, son estas propiedades de la entidad. Ahora los activos se dividen en dos. Están los activos corrientes, que no sé si lo vamos a ver más tarde. No, el activo corriente, que sería todos activos, todos aquellos activos que tenemos que tienen una duración corta de un año, más o menos, un año. Eso se llaman activos corrientes. Es todo aquello que en menos de un año o en cuestión de un año ya se ha utilizado, ya nos ha dado beneficios, eh, que no tiene mayor consistencia. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de el efectivo. El efectivo es muy volátil, es muy fácil de gastar, por tanto, el efectivo es un activo corriente. Están los activos fijos, que también se conocen como activos no corrientes, que son aquellos activos que tienen una vida útil muy alta, muy larga, y que están también al servicio de la empresa para ayudarles a alcanzar beneficios. O sea, por ejemplo, un escritorio es algo que compramos a largo plazo, o sea, no esperamos estar cambiando el escritorio constantemente. Un edificio es algo que se compra a largo plazo también, no andamos buscando cambiarnos de edificio a cada rato, ¿verdad? Entonces,
Estos son activos fijos, son activos no corrientes que forman parte de los activos de la empresa. Y hay unos activos que se llaman intangibles. Esos activos intangibles, a diferencia de los activos fijos, que los activos fijos sí son tangibles porque los puedo tocar, porque los puedo ver, los activos intangibles son aquellos que yo no puedo ver, pero que sí existen, pero que son, digamos, cosas que se aprovecha el negocio. Hay una licencia que requieren los negocios, por ejemplo, las licoreras, para poder trabajar en una municipalidad. Se llama la patente. Entonces, cuando conseguimos la patente, nosotros tenemos el permiso para trabajar en esa municipalidad con la patente de licores, por ejemplo. O pedimos el permiso de funcionamiento, el permiso sanitario y tenemos algún gasto o algún costo, pues esos son activos intangibles. Cuando usted, por ejemplo, va a alquilar una casa y paga un depósito, ese depósito se convierte en un activo intangible, es algo que yo puedo cobrar en el futuro, pero no lo veo. O sea, por eso se llaman intangibles. El pasivo, por el contrario, es la otra cara de la moneda. El pasivo es lo que la empresa le debe a las personas o a los grupos o a las empresas. Cuando usted le debe a algún amigo, qué sé yo, le pidió el PlayStation y usted lo tiene en su casa, usted tiene un pasivo. O sea, la otra persona que le prestó tiene un pasivo porque le tiene que cobrar a usted que devuelva el PlayStation. Eso es un pasivo, ¿ok? Cuando yo tengo, cuando alguien me debe a mí o cuando yo le debo a alguien, ¿verdad? Perdón, cuando alguien me debe a mí, eso es una cuenta por cobrar. Cuando yo le debo a alguien, es una cuenta por pagar. La cuenta por cobrar es un activo porque es algo que yo puedo recuperar. Y la cuenta de pasivo es algo que yo tengo que pagar en el futuro. ¿Ok? Si a mí me prestan el PlayStation, yo tengo una deuda con la otra persona. ¿Ok? Tengo una deuda con la otra persona porque la otra persona tiene que volver a recuperar lo que le pertenece. ¿Ok? Eso se llaman los pasivos. Eh, También son conocidas, las empresas deben a otras personas o entidades conocidas como acreedores, así como las obligaciones y compromisos contraídos. La palabra acreedores exactamente es eso, son grupos a los cuales nosotros les debemos algo. Está el pasivo a corto plazo, el pasivo circulante o pasivo corriente, que lo constituyen todas aquellas obligaciones que normalmente requieren el uso de algún activo circulante. Quiere decir que yo tengo que pagarlo con efectivo o lo puedo pagar con alguna letra, etcétera, antes de terminar el periodo normal de operaciones. Esto es, acuérdense, bueno, no lo saben, pero el periodo de operaciones de una empresa va en Costa Rica ahora del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, muy fácil de acordarse. Entonces, el periodo de operaciones de una empresa va del 1 de diciembre al 31 de, perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ok? Bien. Tenemos también el pasivo a largo plazo o pasivo no circulante o no corriente, que corresponde a todas aquellas obligaciones que yo tengo a largo plazo. Por ejemplo, yo voy y le pido al banco un préstamo por 8 años, entonces es un préstamo a largo plazo, porque el pasivo a corto plazo o el pasivo circulante o corriente es un pasivo que yo lo pago en cuestión de un año, pero el pasivo a largo plazo, por el contrario, es un pasivo que se vence con un mayor periodo de un año. O sea, siempre va a ser 2, 3, 4, 5 o 10 o 20 o 30 años. Depende, ¿verdad? El patrimonio es todo lo que tiene una empresa, pero esto sale de la relación que hay entre el activo y el pasivo. O sea, si el activo es más que el pasivo, entonces yo tengo patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo tengo, menos todo lo que yo debo, es lo que yo realmente tengo, que se llama patrimonio. Todo lo que yo tengo, que es el activo, menos todo lo que yo debo, que es el pasivo,
es igual al patrimonio. Eso se le conoce como la ecuación contable. El activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. O lo podemos decir diferente, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo tengo menos todo lo que yo debo es igual al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio entonces? Constituye el aporte inicial, con lo que empezaron la empresa, y las utilidades que me voy ganando. ¿Qué son las utilidades? O sea, al final de cada año fiscal, yo tengo que determinar si las ventas fueron mayores que los gastos y por tanto tengo utilidades. La utilidad significa ganancia. Dentro del patrimonio podemos encontrar cuentas como capital social, el superávit de capital, las reservas, la revaloración del patrimonio, también se le conoce como superávit de patrimonio, dividendos decretados en acciones, resultados del ejercicio anterior y superávit por valoraciones. Estos resultados del ejercicio y resultados del ejercicio anterior también se conocen como el primero, resultados del ejercicio como utilidad neta y resultados del ejercicio anterior como utilidades no distribuidas. Los gastos, pues son todos aquellos que se utilizan o se consumen en la empresa para obtener utilidades. Recuerden que todo en negocios, todo lo que busca es obtener utilidades. Entonces hay diferentes gastos. El gasto de administración, que constituye o forma parte de todas aquellas funciones propias de la dirección, de la administración de la empresa, son todos aquellos que toman decisiones y ellos tienen sus propios gastos específicos, por eso se llaman gastos de administración. Los gastos de mantenimiento, que normalmente pues son todos aquellos que nos ayudan a darle mantenimiento a, a los equipos para reparar, por ejemplo, el vehículo, para darle una pintada al edificio, o sea, todo lo que tenga que ver con mantenimiento y reparación del activo fijo o activo no corriente. Luego están los gastos de venta que tienen que ver con todo lo que incurre la empresa como parte de la comercialización de sus productos o servicios y los gastos generales que tienen que ver con todo lo que corresponde ya al mantenimiento propio del negocio, no solamente de los activos fijos, sino también de las demás áreas del negocio. Están los ingresos, que los ingresos son todos aquellos recursos que la empresa adquiere a través de ventas de bienes o venta de servicios, depende de sea el caso, y estos ingresos pueden ser en efectivo, o sea, de contado, o pueden ser a crédito, o sea, que me los deben, yo les doy el producto y todo, pero me deben la plata y me la van a pagar posteriormente, pues se llaman a crédito. El ciclo contable es esta serie de actividades que se inician con el registro de las transacciones y culmina en la elaboración y análisis de los estados financieros. El ciclo contable también se relaciona con el periodo contable. ¿Okay? Esto va del 1 de enero al 31 de diciembre. El ciclo contable es exactamente esta misma relación de actividades que inician en un negocio, en el registro de transacciones y que culmina con los estados financieros. Saldo acreedor es, vamos a ver, el saldo acreedor, si tuviéramos una T, que ya ustedes conocen que la hemos hecho en Excel, si tuviéramos una T, el saldo acreedor sería el que está a la derecha de la T. Ese sería el saldo acreedor. También se le conoce como el haber. Siempre tiene relación con lo que yo debo o con lo que yo gano también. Y después está el saldo deudor, que digamos lo que es la relación que hay de ahorro, ¿verdad? El débito o el debe, deudor, débito o debe,
y está ubicado siempre a la izquierda de la T, del mayor. ¿Ok? Acuérdense que la T es la que usamos para cargar las cuentas en el mayor. Ya iremos viendo después cómo lo usamos. ¿El saldo de la cuenta cuál es? Puede tener un saldo deudor si el resultado queda al debe o a la izquierda, o puede tener un saldo acreedor si el saldo queda al haber o a la derecha de la T. ¿Cuándo hacemos la diferencia entre el debe y el haber? Entre el débito y el crédito, entre la deuda, el deudor y el acreedor. Un manual contable es algo muy simple. Es el mismo catálogo de cuentas, pero con una serie de explicaciones de cómo se usa la cuenta. Entonces, por eso también se le llama guía de contabilización. Es un documento en el que, además de los números y títulos de las cuentas usados en una entidad económica, se describe de manera detallada lo que se debe registrar en cada una de ellas, así como lo que representa su saldo. No todas las empresas tienen un manual contable, pero las empresas que lo tienen, chicos, busquen, pregunten, ayúdense con un manual de cuentas. Vamos a tratar de hacer uno en el transcurso de la carrera, pero el manual de cuentas nos ayuda mucho para nosotros entender qué es lo que podemos meter en aquella cuenta, cómo podemos hacer el asiento de aquella cuenta, qué no debemos meter en aquella cuenta, etcétera. ¿Ok? Este manual es importante referencia para estandarizar y sistematizar el registro de las transacciones contables mediante el catálogo de cuentas, que por lo general se detalla en las primeras páginas del manual contable, y del manual o guía contabilizadora, que puede lograrse una excelente visión del sistema contable y determinar cómo deben registrarse las operaciones. Ok. Las organizaciones económicas, pues se refiere a toda esta combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos, o sea, son las empresas. Las empresas por lo general son organizaciones económicas cuyo objetivo es obtener beneficios, obtener o dar un servicio a la sociedad, pero en vistas a obtener beneficios, a obtener ganancias. Ninguna organización económica nace para tener pérdidas. Las que tienen pérdidas generalmente porque tienen una mala administración o porque las condiciones del negocio han hecho que se dé estas situaciones. Pero todas las empresas, organizaciones económicas o empresas nacen con el único objetivo de hacer que los accionistas ganen dinero. Entre las operaciones más importantes, vamos a leerlo, dice, el objetivo de toda empresa a largo plazo es la generación de riqueza a través de la prestación de un servicio, la comercialización de un bien o la manufactura de un artículo. Si desea mantenerse vigente, el resultado de las actividades propias del negocio, conocidas también como operaciones, deben ser rentables, es decir, debe generar utilidades. Las empresas comercializadoras de mercancías con normalidad adquieren productos para posteriormente venderlos a sus clientes. El tiempo que transcurre desde el momento en que la empresa los compra hasta que cobra el efectivo por las ventas efectuadas se le conoce como ciclo operativo. ¿Ok? Entonces, palabras que tal vez puedan confundirlos. Manufactura es la producción de un bien. ¿Ok? Por ejemplo, la producción de galletas. Entonces, las galletas son manufacturadas por una empresa manufacturera, pero son vendidas por una empresa comercializadora. ¿Ok? Nosotros ofrecemos servicios contables. Son servicios, prestación de servicios. ¿Ok? El ciclo operativo, ya hablamos, el ciclo operativo tiene que ver con el ciclo de la actividad económica del negocio a lo largo de un año, de un ciclo normal. Ok, se dividen las organizaciones económicas en dos, en empresas comerciales, que son todas aquellas empresas que compran productos ya terminados para ponerlos a la venta
y para poder distribuirlos a lo largo de un mercado. También están las empresas manufactureras, que son todas aquellas empresas que generan productos nuevos a partir de una materia prima. La materia prima, por ejemplo, la madera, combinada con la mano de obra y la tecnología y los cargos, otros gastos que se le puedan aplicar, me puede producir escritorios, escritorios de madera, o me puede producir artículos de madera. Entonces, es a partir de de una materia prima, como la madera, yo puedo llegar a vender escritorios. Pero con la combinación de mano de obra, o sea, del recurso humano, que es el que se encarga de martillar, de refinar el producto, etcétera, y de los gastos o costos de fabricación, que son todos aquellos como la luz, el agua, los clavos que voy a necesitar, etcétera. ¿Ok? Se llama cuentas reales a todas las cuentas que no cierran su saldo al final del año de la operación del negocio. Hay unas cuentas que sí cierran su saldo, o sea, para el siguiente año tienen que estar en cero. Pero hay otras cuentas que no cierran su saldo. Esto quiere decir que año tras año van jalando o van arrastrando el saldo que queda del año anterior. Las cuentas reales son estas cuentas que van manteniendo su saldo a lo largo de la vida de la empresa. Por eso se llaman saldos reales o cuentas reales, ¿verdad? Las cuentas reales son aquellas que no se cierran al final de un ejercicio contable. Las cuentas reales se reportan en el balance general, que es uno de los estados financieros que vamos a aprender. Un balance general es el resumen de los activos, el patrimonio y los pasivos del negocio. Se le llama real como se usa en esta cuenta, se refiere a la naturaleza continua del tipo de cuenta. Este tipo de cuenta está activa durante todo el año contable. También se conoce como cuenta permanente. Los saldos del año contable se transfieren al año siguiente, ya que no se cierran al final de un periodo. Entre estas cuentas reales están las siguientes: el efectivo y equivalente a efectivo, que tiene que ver con todo lo que es disponible. Ahí están los ejemplos: caja, caja principal, caja chica, bancos, inversiones negociables, entre otras. También están los documentos y cuentas por cobrar, que es exigible a corto plazo. Si fuera a largo plazo no pueden ir aquí. Son efectos por cobrar descontados en la complementaria, es una cuenta complementaria. Cuentas por cobrar, apartado de cobro dudosos, es la complementaria. Intereses por cobrar, arrendamientos por cobrar, dividendos por cobrar, regalías por cobrar, entre otros. Y luego están los otros activos financieros, que son las otras cuentas por cobrar que se liquidarían en efectivo. Reclamos a seguros, cuentas por cobrar empresas relacionadas, cuentas por cobrar accionistas, cuentas por cobrar directores, cuentas por cobrar empleados, entre otras. Forman también parte de estas cuentas reales los tributos por compensar, o sea, todo lo que tiene que ver con impuestos que que hay que compensar en el futuro. El IVA a crédito fiscal, el exceso del crédito fiscal, el impuesto sobre la renta retenido por los clientes, el impuesto sobre la renta declarado, etc. La estimación, entre otros. También están los inventarios que son realizables. Estos inventarios tienen que ver con todo lo que es la mercadería que se va a vender, la materia prima cuando es una empresa manufacturera y todo lo que tenga que ver con inventarios. Forman parte de las cuentas reales otros activos no financieros, como los anticipos a proveedores, reclamos a proveedores, intereses pagados por anticipado o prepagados, seguros pagados por anticipado o prepagados, arrendamientos pagados por anticipado. La norma internacional número 1, existen una serie de normas. Dentro de estas están las normas internacionales de contabilidad. Y normas internacionales de información financieras, como se conocen, pero dentro de estas normas están las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. Y ellas explican que los activos corrientes son aquellos en los que se espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operaciones, o sea, un ciclo de un año.
Cuando mantiene el activo principalmente con fines de negociación, o sea, si yo tengo un carro pero es para venderlo, forma parte del activo corriente. Cuando espero realizar el activo dentro de 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa. Dice cuando espero realizar, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el carro que lo voy a vender, pero eh, la idea es que si lo vendo dentro del transcurso de 12 meses, o yo tengo la esperanza de venderlo en el transcurso de los próximos 12 meses, forma parte del activo corriente. Cuando se venda, está el activo realizado. ¿Ok? Cuando se trate de efectivo o un equivalente al efectivo puede ser un cheque, puede ser un depósito a plazo, puede ser una transferencia, cualquiera de estas son equivalentes de efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha sobre la que se informa. ¿Ok? Entonces, equivalente de efectivo es todo lo que yo puedo usar para pagar. Dentro de los activos no corrientes, las cuentas más importantes, estamos todavía con las cuentas reales, está propiedad, planta y equipo, que son todos los activos tangibles, como terrenos, bienes naturales, agotamiento, acumulados, bienes naturales, edificios e instalaciones, la depreciación acumulada, el equipo de transporte y la depreciación acumulada de transportes, vehículos y la depreciación acumulada de vehículos, maquinaria y la depreciación acumulada de maquinarias, y herramientas y la depreciación acumulada de herramientas. Ya después veremos qué significa depreciación. Así a grandes rasgos es simplemente el agotamiento o el gasto que tiene el bien durante un cierto tiempo. También están los documentos y cuentas por cobrar a largo plazo, efectos por cobrar a largo plazo, cuentas por cobrar a largo plazo, dividendos por cobrar, regalías por cobrar a largo plazo, entre otros. Otras cuentas como los activos financieros, los activos por impuestos diferidos, los activos intangibles y la plusvalía. La palabra plusvalía significa aumento, es el valor que va aumentando de un bien. Las inversiones en empresas relacionadas, eso quiere decir que yo tengo dos empresas hermanas y donde el mismo señor de una es el dueño de la otra, entonces esas son empresas relacionadas por la influencia significativa que tienen. Los activos biológicos, como por ejemplo el ganado, las gallinas, los pollos que se van a vender, eh, los terneros que se venden o se destazan para, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con cultivos también, por ejemplo, las matas de café o los árboles frutales son cultivos que yo puedo tener como activos biológicos. Propiedades de inversión, cuando yo quiero comprar un terreno o quiero comprar un edificio, estoy haciendo una inversión, una propiedad en inversión, y otros activos no financieros como los que aparecen ahí. También forman parte de las cuentas reales los que son pasivos, pasivos corrientes como obligaciones bancarias, o sea, cuentas que le debo al banco y son a corto plazo. Luego están los documentos por pagar, este, a corto plazo también, y otras cuentas por pagar a corto plazo. Obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones legales, otros pasivos. Más a largo plazo, obligaciones bancarias, documentos y cuentas por pagar a largo plazo. Otras cuentas por pagar y pasivos por impuestos diferidos. Obligaciones laborales, que es cuando le debemos a los empleados sus prestaciones, etc. Provisiones, ya veremos cómo se sacan las provisiones en una planilla. Otros pasivos, está también el capital, que son cuentas de patrimonio, el capital social, que tiene que ver con todo lo que es eh, el dinero inicial con que empieza la empresa, los resultados acumulados, que tienen que ver con ganancias o pérdidas acumuladas o de periodos anteriores que puedan darse, las reservas legales a las que estamos obligados como empresas en Costa Rica, etc. Y existen las cuentas nominales. Las cuentas nominales son todas aquellas que sí cierran sus cuentas al final del periodo operativo o al final del periodo contable, que es a un año. Entonces, todas estas cuentas se cierran y al siguiente año van a pasar en cero. Lo único que vamos a determinar de ahí es si hay utilidades o no.
Entre estas cuentas están los ingresos, todo lo que tenga que ver con ingresos, costo de ventas, donde entra el costo de la mercadería, devoluciones sobre compras, etcétera. Y luego también están todos los gastos generales y administrativos, no operacionales, gastos financieros, gastos por impuestos, etcétera. Aquí les muestro un catálogo de cómo podría quedar un catálogo de cuentas. Vean que la cuenta principal es activo, la cuenta secundaria activo corriente 1.1 y luego las subcuentas que van con tres números. 1.2 sería otro título, el activo no corriente, y viene todo lo que tiene que ver con el activo no corriente. Luego sigue el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente y luego el patrimonio. Ingresos, otros ingresos, costos y gastos. La contabilidad hotelera, chicos, lo más importante que nos interesa saber es que se maneja muchísimo efectivo, porque todo se paga casi en efectivo, ya sea que lo paguen con tarjeta, ya sea que lo paguen en efectivo, ya sea que lo paguen con cheque o que lo paguen por transferencia. La caja se convierte en una de las cuentas más importantes que una empresa hotelera tiene. ¿Ok? Aquí podemos ver un ejemplo de un catálogo de cuentas. Vean, por ejemplo, en cuentas por cobrar vamos a tener algo así como tarjetas de crédito y agencias de viajes, que es un poco diferente a como viene en los otros, en una empresa comercial. O por aquí en el inventario, por ejemplo, vemos que tiene inventario de alimentos, bebidas, suministros para huéspedes, suministros de limpieza, suministros generales, mientras que en los inventarios en una empresa comercial es un poco diferente. ¿Ok? Como mobiliario tenemos mobiliario de equipo de habitaciones o mobiliario de equipo de alimentos, de bebidas, de oficina, etcétera. Hay unos pequeños cambios que podríamos considerar a lo largo de este catálogo. Los invito a que lo lean, a que lo analicen con relación al otro catálogo. Y luego tenemos la contabilidad agropecuaria, que tiene que ver con todo lo que son actividades vegetales o zootécnicas, ¿ok? Actividades vegetales o zootécnicas, y esto quiere decir que tiene que ver con todo lo que son los almácigos o todo lo que tiene que ver con plantas ornamentales, por ejemplo, que se venden, o este tipo, por ejemplo, las empresas ah, que venden matas, que venden flores, los viveros. Ellos manejan mucho lo que es este tipo de contabilidad, ¿verdad? Es una contabilidad especial porque pues hay que tener ciertos cuidados entre el nacimiento de la mata o el nacimiento del ternero mientras está en gestación, cuando ya nace, cuando ya empieza a caminar, etcétera. O sea, lleva una serie de controles que forman parte del sistema de producción agropecuaria, ¿verdad? Que tiene su fundamento, por supuesto, en la contabilidad general, pero que tiene algunos pequeños elementos que hay que considerar, ¿verdad? Ahí aparecen los objetivos de la contabilidad ganadera. Debe permitir conocer en un momento determinado y, de ser posible, en forma inmediata la composición del activo y pasivo de la explotación. Cuando hablamos de explotación es del uso, ¿ok? Habilitar a conocer las variaciones sufridas por activos y pasivos y las causales que justifican tales variaciones, que tales justificaciones surjan de los registros o libros llevados en forma metódica, o sea, por orden de fecha y respondiendo a la realidad de los hechos, que permitan conocer la situación de la empresa frente a los terceros, a los deudores o a los acreedores, si se tiene la entidad privadas, perdón, si se trata de entidades privadas u oficiales. Eh, que habiliten las informaciones suministradas por los registros de contabilidad y toman decisiones, las mejores decisiones con relación a la actividad desarrollada, sea en su fase técnica, sea en su fase económica o comercial. Así que, chicos, la contabilidad ganadera tiene mucho que ver con todo lo que son los semovientes. Semovientes significa todo lo que se mueve en cuatro patas. Eso es un semoviente. Entonces también están todas las plantitas que se puedan vender, que se tengan listas para la venta, etcétera,
incluso vamos a tener que medir la cantidad de vacas que puedo tener lecheras. Puede hacer que tenga algunos terneros listos para la venta, o puede hacer que tenga vacas que son para la venta propiamente, que tenga un toro que es el más importante, ¿verdad? Que es el que se va a encargar de preñar a todas las vacas, etcétera. O sea, hay mucho movimiento dentro de la contabilidad ganadera. Aquí hay algunos ejemplos vean que, por ejemplo, en lo que es existencia de suministros o lo que nosotros llamamos inventario, tenemos inventario de semillas, fertilizantes, pesticidas, repuestos, suministros para taller, suministros para oficina. Hay que llevar un control muy estricto de todos los gastos, entonces ahí tienen pues un catálogo para que lo analicen. Valoración del semoviente. ¿Cómo vamos a valorar un semoviente? ¿Cómo le vamos a calcular el precio? Dice que se valora según el método de mercado, es decir, a animales como bueyes, caballos de trabajo, entre otros, se les asigna un valor tomando en cuenta el precio de compraventa de la zona en la que se encuentra el sistema de producción. La valoración de los semovientes en producción está determinado por la calidad genética de los animales, bien sea por su capacidad de producción de leche o de carne. En algunos casos la valoración se hace a precios de mercado, pero puede hacerse también valorando los animales de acuerdo a su peso y a su producción de leche, tal y como se señaló anteriormente en el punto de valoración de los activos circulantes. Bueno, eso no lo hemos visto, por supuesto, pero lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen que tomar esta información, estudiarla bien, porque vamos a hacer algunas actividades que ya se las estoy enviando a través de la GTA, que tienen que ir a hacer unas actividades a Live Workshop, o también las actividades que vamos a desarrollar en el aula. Por favor, necesito que estudien bastante este tema y nos vemos próximamente en la clase. Muchas gracias.